Mateo capítulo 21, verso 42. Y cuando estés ahí, di amén. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Que el Señor bendiga su palabra. Toma tu lugar. Vamos a continuar este tema que hemos titulado Encontrándose con Dios. Y hemos dicho que hay dos maneras de que te puedas encontrar con Dios: que tú salgas cada día a tener ese encuentro, o que el Señor salga a tu encuentro. Y dentro de esa salida que el Señor sale, vemos y hemos visto varios personajes a los cuales el Señor sale a su encuentro. Vimos a Adán, vimos a un Noé, vimos a un Abraham, vimos a un Moisés. Como uno a uno el Señor salió, porque eran hombres que constantemente salían a encontrarse con Dios por medio de la oración, por medio de esa búsqueda. Y Dios salió a buscarlos para darles un llamado, un propósito, una tarea que cumplir. Amén. Cuando tú buscas a Dios, ten por seguro que Él va a salir a tu encuentro, que Él va a salir y te va a encomendar esas obras que Él preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Pero si por alguna razón empezamos a descuidar ese encuentro, si por alguna razón dejamos de buscarle día a día, Él también saldrá a nuestro encuentro, en aras de hacernos volver, en aras de enderezar nuestros pasos, en aras de que realmente podamos conocerle cada día más. Y nos quedamos viendo a un personaje que se llama Balaam. Acompáñame por favor ahí al número capítulo 22. Y cuando estés ahí, di amén. Veíamos pues cómo este varón, un sacerdote del Dios Altísimo, un sacerdote que conocía, un sacerdote que sabía quién era Dios. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel avanzaba, el rey de Moab, el rey Balac, al ver un pueblo que estaba conquistando por donde pasaba, manda llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Y cómo le ofrece? Riqueza, le ofrece honra, pero Balaam le dice: yo te daré la respuesta que Dios ha hablado. Porque ¿qué otra cosa podemos nosotros responder si no es lo que Dios está hablando? Y Dios le responde a Balaam que no vaya con ellos, que no puede maldecir al pueblo que Dios ha bendecido. Y veíamos cómo vuelve a insistir este rey. Balaam, sabiendo la respuesta de Dios, le insiste una vez más a Dios. Y desde ahí podemos ver cómo el corazón de Balaam se había desviado. Ya no estaba conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra que le dice ante su insistencia que vaya, pero en el camino, y quiero que me acompañes ahí en el mismo capítulo 32. Balaam, después de que tiene un diálogo asombroso con una burra, con un asna,
sigue sin entender. Sigue sin entender que es Dios quien está detrás de todo. Y es hasta el verso 32 donde dice la palabra de Dios que el ángel en el 31 dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios? ¿Qué fue lo que le impidió a Balaam el poder ver al ángel? Si no era que su corazón estaba corrompido. Y muchas veces cuando nuestro corazón no está recto, nos impide ver lo que Dios quiere manifestar. Y dice la palabra de Dios en el verso 32 que el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu alma hasta 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es que es perverso delante de mí. Fíjate bien, el camino de Balaam era ¿qué? Perverso. Pero él era un sacerdote. Era un sacerdote que fue llamado por Dios. Era un sacerdote que tenía una relación con Dios. Pero ¿qué pasó? Porque de repente tiene que Dios abrir sus ojos para que conozca y detenerlo. Y dice que Dios le resiste. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios. Amén. Aquellos que no se han humillado delante de Dios. El camino de Balaam ya era perverso. Pero yo creo que Balaam no se levantó un día y pervirtió su camino de la noche a la mañana. Y quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 5 para entender un poquito el problema de Balaam y poder ser apercibidos, porque dice la palabra que las cosas se escribieron para que nosotros tuviéramos memoria, para que nosotros pudiéramos entender. Gálatas capítulo 5. Y cuando estés ahí, di amén. Y léelo junto conmigo. Gálatas 5, verso 9. Un poco de levadura que leuda toda la masa. Y a veces nos cuesta a lo mejor trabajo, si no eres panadero o cocinero, pues no vas a entender tal vez la profundidad de esta palabra, como a mí me costó entenderla. Pero hubo un momento en la vida de Balaam que él se permitió algo que no era correcto. Y no ha de haber sido gran cosa, pero fue una pequeña levadura, fue una pequeña porción. Y tal vez tú y yo, ha habido cosas que nos hemos permitido. Ha habido cosas que a lo mejor en casa has permitido. A lo mejor en tu trabajo, a lo mejor aquí en la iglesia, cada día. Y pareciera que no es gran cosa. Pareciera que no pasa nada. Y empezamos a vivir con esas cosas de una manera natural, creyendo que una pequeña levadura o que un grado fuera del lugar no hace la diferencia. Pero mira, déjame contarte una historia real que pasó hace casi 20 años, no, 40 años. Salió un vuelo de la ciudad de Nueva York hacia Seúl e hizo una parada en Alaska. Y no se dieron cuenta que se habían desviado aproximadamente 1 grado. Y ellos siguieron su vuelo y después de media hora se desviaron. Pasó el tiempo, como a las 3 horas
de repente se le ponen al lado dos aviones de caza rusos, apercibiéndole que estaban violando el territorio aéreo ruso, que por favor salieran de ahí. ¿A qué horas pasó? No se dieron cuenta. Fue una pequeña desviación. Ellos retomaron su rumbo, siguieron su vuelo, pasaron otras 4 o 5 horas y de repente aparecen los aviones de caza rusos y los derriban porque habían vuelto a entrar en su territorio, y todos los pasajeros murieron porque se desviaron un grado. No ocupamos mucho para que pase el tiempo, y te voy a poner una gráfica aquí en la tele para entender lo que pasó con este siervo de Dios, para entender lo que pasa cuando tú y yo nos desviamos un poquito. Y cuando menos lo esperas, vas a voltear y te preguntarás, a lo mejor, ¿qué está pasando con mi vida? A lo mejor, ¿por qué mi matrimonio se está destruyendo? A lo mejor, porque mi ministerio se está deteniendo. A lo mejor, ¿por qué no recibo lo que Dios ha hablado a mi vida? Y si tú te fijas, todos parten de lo mismo. La raya negra es ese camino que debemos de andar. Hace rato te compartía que Dios ha estado hablando que volvamos a dónde, a las sendas antiguas. A lo mejor fue un detalle que lastimó tu corazón. A lo mejor fue una ofensa. A lo mejor fue alguna injusticia. Pero que si tú no enderezas y guardas tu corazón y le sigues por ese pequeño grado que te permite, pasan los días, pasan los meses, y verás cómo cada una de las líneas se va a apartar del camino correcto. Y podrás entender por qué un siervo de Dios Altísimo se presta no nada más a insistirle a Dios en algo que Dios ya le había dicho que no nada más a desobedecer a Dios, porque Él todavía lo acompaña y espera. Y si tú continúas viendo la historia, dice que se va al cerro y él quiere maldecir, pero él no sale más que bendición de su boca. Y el rey lo regaña y lo lleva a otro lugar y vuelve a hacer sacrificios. Él dice sacrificios. O sea, en el corazón de Balaam está el deseo de ¿qué? De maldecir al pueblo de Dios, al pueblo del cual era sacerdote. Y lo intenta varias veces y no puede hacerlo porque Dios no se lo permite. ¿Qué le pasó en el corazón de ese hombre? ¿En qué momento permitió que la codicia tomara un pequeño lugar en su corazón? Porque lo que le llevó a hacer todo eso fue la codicia, fue el deseo de lo que le ofreció este rey. Y por haberse desviado un poquito, dice la palabra que su camino era ¿qué? Perverso. Y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver conmigo? Vete a Génesis capítulo 6, versos 5 y 12, y verás la condición que tiene el ser humano. Dice que el hombre ha corrompido su caminar sobre la tierra, y que todo designa el pensamiento de ¿qué? Ese es lo malo. Es por eso que tú tienes que entender esa condición para no darle ningún espacio, porque basta poquito. Y ahí podrás ver, ponle nombre a alguna de las líneas, ponle amistad, ponle relación, ponle lo que tú quieras. Y verás cómo las cosas que hoy estás viviendo no fueron de la noche a la mañana, muchas de ellas. Fue porque en un punto te desviaste o me desvié. Y entonces podrás escuchar a lo mejor una pareja que dice, ¿y dónde? ¿Cuándo empezamos a dejar de amar? ¿Cuándo empezamos a tratarnos así? O a lo mejor a tu hermano en la iglesia o en casa, o a lo mejor en el trabajo,
Y todo es ¿por qué? Porque nos hemos estado permitiendo cosas que la palabra de Dios dice que no tenemos que hacer. Pero nosotros creemos que no pasa nada. Que no, pero déjame decirte que sí pasa. Y pasa mucho. Y el enemigo está buscando cómo desviar tu atención. El enemigo siempre va a estar haciendo, tu corazón va a estar haciendo lo mismo. Y lo que empezó en la fe, en el espíritu, termina, ¿qué dice? En la carne muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos escuchando. Balaam escuchó la oferta del rey Balac. Y dice la palabra en Romanos 10:17, que la fe es ¿por qué? Por el oír. Y cuando tú te permites oír cosas que no están de acuerdo a la palabra, no estamos hablando de que no son ciertas o verdaderas, no, estamos hablando de que estamos permitiendo escuchar cosas que son contrarias a la palabra, ya sea porque están en tu corazón, ya sea porque el enemigo te la está poniendo, o ya sea porque los demás la están hablando. Y no se trata de negar una realidad, se trata de establecer una verdad. Tu palabra es la verdad y es la que nos santifica. Amén. Tú y yo tenemos que entender el riesgo de no llevar cautivo todo pensamiento ni guardar nuestro diario vivir. Porque te apuesto que ninguno de nosotros, si somos honestos y vemos circunstancias que no están bien delante de Dios, veremos que estamos en alguno de los puntos ya tan separados de la línea negra. ¿Y cuándo pasó eso? Pero gracias a Dios, porque su palabra dice que en Él las misericordias son nuevas cada mañana. Y que en Él siempre es posible, como hacían el llamado salvo, vuélvete a la senda antigua. Vuélvete a la senda antigua. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí viendo cada día. Y tenemos que estarnos preguntando, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está motivando? Porque eso es lo que Dios está viendo. Eso es lo que está viendo. Jeremías 17, 9 y 10 lo establece con mucha claridad. Solo yo, Jehová, pruebo el corazón. Solo yo, Jehová, escudriño la mente. Solo yo, Jehová, pruebo los caminos para darle a cada quien según su fruto, según sus obras, conforme a las intenciones y los motivos del corazón. Y es solo la palabra la que penetra hasta partir lo que es el alma del espíritu, lo que va hasta la raíz de las coyunturas y los tuétanos, lo que te va a permitir realmente cuál es la verdadera intención y motivo por lo cual estás haciendo. Balaam no se conformó simplemente a insistir, al ver que no pudo maldecir, ideó un plan y le dijo a Balaam: mira, yo no puedo maldecir, Dios no me lo permite, pero sé una manera en que Dios mismo maldiga a su pueblo. ¿Cómo crees que sabía? Pues porque era un sacerdote, conocía la ley y sabía que dentro de la ley Dios maldecía cuando el pueblo se unía a mujeres paganas, a mujeres de otros pueblos. Recuerda la historia. Y entonces, ¿qué hace? Y se manda a mujeres hermosas, porque entonces ellas desviarán el corazón de los israelitas a sus dioses, y entonces ahí Dios los maldecirá. Y así es como pasa. Así es como pasa. Y si tú crees que ganó Balaam, sigue leyendo la historia, porque dice la palabra de Dios que Moisés, cuando todavía estaba gobernando Israel, en ese tiempo, Balaam es asesinado. Es más, Dios permite que él muera. Por eso yo te invito que guardemos, no permitamos. Por eso Dios, si tú ves cada palabra que Dios nos va dando,
enfócalo bien. A morir para que papá, a negarnos a nosotros mismos, a obedecer su palabra con todo nuestro corazón. Amén. Hay una manera que Dios nos dice que puede cuidarnos de no desviarnos de ese grado. Acompáñame a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Ya estás ahí. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay un solo lugar donde nuestra vida tiene que estar puesta: en Jesucristo. Dice: el cual, por el gozo puesto de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Jesús no desvió su camino, porque tenía puesto la mirada en el gozo, en la obra de la salvación que venía por delante. ¿Sabes por qué Jesús no flaqueó y no se apartó ni izquierda ni derecha? Porque tenía puesto los ojos en un solo lugar: en ti y en mí. A eso vino, a salvarlo. Por eso dice: Él puso su mirada en un solo lugar, en el gozo que estaba. Él veía lo que venía y no le importó el sufrimiento tan grande que tuvo que pagar, puesto los ojos en Jesucristo. Pero no podemos apartarnos, no puedes permitirte, no debemos permitirnos apartarnos ni un minuto. ¿Por qué? Mira, acompáñame a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Ya estás ahí. Vete al último versículo, versículo 62. Y Jesús les dijo: ninguno, y ninguno es ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Y rápidamente te voy a dar por ese capítulo 9. ¿Por qué no puedes apartar tu mirada? Porque a veces creemos que porque hemos visto el amor y las maravillas de Dios, o porque hemos caminado ya tiempo en la vida cristiana, o porque conocemos mucho en la palabra, creemos que podemos darnos el lujo, o que podemos estar volteando a otros lados, y no pasa nada. Así como te dije, ese avión que se dio un grado, pasa lo mismo cuando tú y yo dejamos de poner nuestra mirada y volteamos para atrás. Ponme la otra, hijo. Ahora imagínate que este es el arado. Escoge el bonito que más te guste y ponle tu nombre. Lo pusimos igual para que no hubiera acepción de personas, ni siquiera el gordito, el flaquito, el guapo, el feo. Porque ante Dios todos somos iguales, ¿cierto? Y nuevamente
La raya negra es aquel que no desvió su mirada. Pero cuando tú empiezas a voltearla para otro lado, te vas dando cuenta en qué situación está. Y no estoy hablando de una manera general o total. Imagínate que esa gráfica eres tú en diferentes aspectos de tu vida o área. En algunas vas recto, sin apartar, pero en otra, imagínate dónde estás. Y todo fue porque hubo un minuto donde te apartaste. ¿Por qué dice que no apartes tu mirada cuando estás arando y voltees para atrás? Porque cuando tú pones tu mirada en un lugar y volteas y la desvías y quieres volverla a poner, por mucho que estés seguro, ya estuvo un grado o dos fuera del lugar. Y si la apartas más veces, pues le vas añadiendo. Por eso es que a veces puedes ver en unas que ya estás hasta la esquina, en otras apenas te estás separando. Y fíjate bien ese capítulo 9, porque cómo termina el Señor diciendo que ninguno que pone su mano atrás, detrás del arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Fíjate bien, porque es tan importante estar constantemente buscando y escudriñando, poner el pensamiento en nuestro corazón. El capítulo 9 empieza que Jesús envía a sus 12 discípulos y vienen ellos y salen a predicar el evangelio. Mientras Juan el Bautista, Jesús recibe las noticias que es muerto. Después viene la alimentación de los 5,000 personas por medio de los panes. Viene esa revelación tan hermosa de Pedro cuando Jesús pregunta: ¿quién dice que soy yo? Y luego les dice que es necesario que Él muera. Y en otro evangelio, ahí vemos también cómo ese mismo Pedro que recibe esa revelación tan grande es reprendido por Jesús, ¿recuerdas? Pedro recibe porque estaba viendo a Jesús y el Padre le revela quién es Jesús. Pero más adelante, cuando Jesús es necesario que el Hijo del Hombre padezca, Pedro aparta la mirada del propósito y de Jesús y le gana, ¿qué crees? Su corazón y sus emociones y sentimientos. ¿Y qué tiene de malo? Pareciera que no tiene de malo, porque le dice Jesús: mira, Jesús, ven, no te pase eso, debe haber otra manera, tú eres el Hijo de Dios. ¿Tú crees que había un dolo en Pedro? No. Pero fíjate Jesús cómo le contesta: apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo tu atención ¿en qué? En las cosas de aquí. No es eso. Por eso cuando tú y yo dejamos de apartar, de mirar a Dios, vamos a empezar a poner nuestra mirada en otra cosa, por muy buena que parezca. Pero también nos va a decir lo mismo el Señor que a Pedro, porque era Jesús el que estaba viendo lo que se estaba moviendo. Era Pedro, siendo ahora, como fue instrumento del Padre para traer la revelación, ahora instrumento de quien cree, de Satanás. Y de ahí parten y se lleva a Pedro, se lleva a Juan, y ven la transfiguración del Maestro. Mientras abajo se hace ahí un relajo porque los discípulos no pueden liberar a un endemoniado, y Jesús les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo se debe soportar? Jesús va, sigue caminando, sigue su ministerio, sana a un muchacho endemoniado, vuelve a anunciar otra vez su muerte. Está diciendo que ya está al final del camino, y mientras ellos están discutiendo quién será el mayor, vuelven a apartar la mirada del mensaje del Señor y la ponen en quién crees, en ellos mismos. Después resulta de que escuchan por ahí
que hay otro expulsando demonios, pero no está con ellos. Y ya se levanta muy santo queriéndole prohibir. Después de ahí, dice que no reciben a Jesús en una aldea y se levantan los hijos del trueno, muy en su papel, como a veces lo hacemos tú y yo. ¿Quieres que caiga fuego del cielo y los consuma? Y que les dice, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Vienen discípulos y le dicen, Señor, queremos seguirte. Y Él les dice, mira, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro le dice, deja que entierre a mi Padre. O sea, deja que se muera, deja que tenga ese tiempo. Otro le dice, ¿sabes qué? Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, no. O sea, siempre estableciendo el orden y la prioridad. Y cuando tú y yo no lo hacemos, pasa eso. En las áreas que no lo hacemos, pasa eso. Y es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, porque Él ya hizo todo, derrumbar todo eso. Segunda de Corintios 10:5 dice, del 3 al 5, que nosotros tenemos que derribar toda fortaleza, todo argumento, toda actividad que se levante en contra de ¿qué? El conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Y tenemos que hacerlo si queremos regresar en cada área al camino correcto, a las sendas antiguas, que hay unas que leyeron hace rato. Tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Amén. Así fue como Balaam se desvió. Empezó siendo un hombre, un profeta, y acabó siendo un maldiciente, un codicioso, y acabó muerto y perdido. Amén. Y sigamos con la historia de los personajes que Dios sale a su encuentro. Después de la victoria, la gran victoria de Israel en Jericó, recuerda, les dijo el Señor, todo destruyan, solo el oro, la plata, el bronce son para la casa de Dios. Todo lo demás es anatema. Nada toquen, nada se queden con él. Y a veces somos muy duros con los personajes porque desconocemos el trasfondo de los tiempos. Pero era un derecho legal que tuvieran botín los que iban a la guerra. Pero esta era la primera vez que entraba el pueblo de Israel después de 40 años a la tierra prometida. Y una vez más el Señor establece un principio: lo primero es para mí. Lo primero es para mí. El botín es mío. No toque nada. Y dice la palabra que hubo un varón llamado Acán que guardó y tomó para sí. Y creyó que nadie lo veía. Y no nada más eso, sino que hizo copartícipe a su familia. Y lo entierra abajo de su tienda. Y la segunda batalla contra Jai, sabemos las consecuencias y el porqué. Y dice, es que hay anatema en medio. No dice, acá fue. Dijo, mi pueblo ha prevaricado. Hay anatema en mi pueblo. Y mientras esté este anatema, dice, serán vencidos. Reúne pues al pueblo. Dios preparándose a salir
a encontrarse a un hombre que desobedeció. Dios ya sabía quién era. Acán tuvo tiempo para arrepentirse. De que se juntaban todas las tribus, se separaba una tribu, se separaba por familias, una familia era separada y luego un descendiente. Y conocemos la historia. Y le dice Josué capítulo 7, verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han untado, han mentido y han guardado. Fíjate todo lo que hicieron. Quebrantaron el pacto, porque Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Dice, tomaron del anatema, porque Dios dijo que eso era anatema. Lo robaron porque había cosas que le pertenecían a Dios, como el oro y la plata. Mintieron y todavía lo escondieron. Y conoce la historia. No nada más Acán, sino toda su familia fueron apedreados y luego quemados. Pero aún aunque a veces podemos creer que estamos haciendo las cosas para Dios correctamente, aún cuando creemos que podemos tener celo por Dios, aún así Dios puede salir a tu encuentro y decir: hey, no es así. Y si no, acompáñame al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos con otro personaje. Saulo. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre que conocía la palabra y que vivía conforme a la palabra de Dios de ese tiempo. Un hombre que creía que estaba haciendo la labor para Dios. Un hombre que defendía con celo lo que se predicaba en Israel. Y dice la palabra de Dios que Saulo salió respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, él creía que estaban mal, él creía que estaba mal la doctrina que estaba enseñando. Y pide cartas para las sinagogas de Damasco. Dice, a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. O sea, él creyó que estaba dando la milla extra. Voy a ir hasta Damasco, voy a ir y los voy a entregar porque estos están haciendo lo incorrecto. Él creía que estaba bien. Pero dice la palabra que ahí en el verso 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura es dar cosas contra la misma. Por eso te digo, prepárate. Dios va a salir a tu encuentro. ¿Cómo va a ser? Va a depender de ti, de mí. Va a depender de ti, de mí. En las áreas que no estamos bien, aún en las que creemos que estamos haciendo las cosas para el Señor va a salir a nuestro encuentro, porque nos ama, porque quiere que cumplamos nuestro propósito, porque quiere que realmente hagamos lo que Él ha preparado para que tú y yo lo hagamos desde antes. Y ve la reacción de los personajes. ¿Recuerdas al rey Saúl cuando es confrontado? Su reacción. Al rey David. Saulo creyó que estaba haciendo, pero bastó un solo encuentro, bastó reconocer que era Jesús quien se le había presentado, y él simplemente no argumentó, no discutió, no sacó sus tarjetas, no sacó su currículum, no sacó sus obras. Él lo único que dijo es: ¿qué quiere que yo haga? Eso es lo que Dios te pide y me pide. Y si es necesario que nos tumbe del caballo, nos va a tumbar del caballo, gloria a Dios.
Y hemos orado, haz lo que tengas que hacer, cueste lo que cueste. Y damos gracias que no nos digas lo que vas a hacer y lo que va a costar, porque entonces no haremos de esa manera. Y Él en su misericordia no nos enseña más que lo que podemos sobrellevar todavía, pero nos va preparando para llevar cada vez más un mayor peso de gloria. Pero tomemos la actitud correcta. No neguemos y permitámosle a Dios realmente hacer lo que quiera hacer con tu vida y con la mía. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Ahí empiezas a ver un corazón tocado por Dios, dispuesto a hacer lo que Él diga. ¿Qué hago, Señor? Ya te lo compartí una vez, nomás te lo voy a refrescar rápidamente. Recuerda la escena, recuerda las credenciales de Pablo. ¿Quién era? Y Jesús le dice: ve a tal lugar y espérate. Va a ir un hombre llamado Ananías, un hombre que era piadoso, temeroso de Dios, pero que las credenciales naturales y judías no se comparaba a Pablo. Pero él esperó, él creyó, y él recibió de ese hombre sencillo pero piadoso, y a través de él recuperó la vista, a través de él recibió el Espíritu Santo, y a través de él empezó una nueva vida para Saulo, que hoy conocemos como Pablo. Por eso tenemos que entender que Dios es un Dios de encuentro. Y vamos al último, pero no por eso, sino que es el más importante. Si alguien sabía de encuentros, si alguien sabía cómo encontrarse con Dios, ese era nuestro Señor Jesucristo. Porque no se nos olvide que Él era hombre. No se nos olvide que Él se despojó de su divinidad y no se aferró a ser igual a Dios. Que Él vino y caminó en esta tierra como tú y como yo. Y Él sabía que Él necesitaba tener diario ese tiempo con el Padre. Él pasaba noches, se levantaba de madrugada, pasaba horas con papá, y entonces podía en minutos hacer la obra con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y ese hombre perdió el camino, y ese hombre tuvo encuentro con gente que tocó y fueron transformados, empezando por sus discípulos, gente que desechó, que era desechada como un leví, el publicano, o un saqueo, que era un saqueador. Él escogió a uno que sabía que lo iba a traicionar. Jesús tuvo encuentro con gente que tenía todo, que había cumplido con la ley, como el joven rico, recuerda. Pero así como Balán, había codicia en su corazón. Él tuvo un encuentro con una mujer que era despreciada por ser pueblo despreciado, como la samaritana. O a una mujer que estaba a punto de ser apedreada por adulterar. Y cambió la vida de cada uno de ellos, como ha cambiado tu vida y la mía. Pero no nos conformemos con lo que ya ha hecho. Vayamos con lo que todavía Dios quiere hacer. Amén. Busca esos encuentros. Y si es necesario que salga tu encuentro para alinearnos, gloria a Dios. Pero mientras más hagamos encuentros, el encuentro con Él será para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, como su palabra establece. Amén.